en este Expo Minera no se va a hablar de la apertura de la mina, pero la apertura de la mina está en el tapete. El presidente lo ha puesto sobre el tapete, claro, y ha hablado varias veces de que esto es importante tomar una decisión en algún momento. ¿Y por qué tú dices que hay que hacer una autoridad y no un ministerio? Mira, nosotros proponemos una autoridad en mina y eso lo hacemos muy responsablemente, pero nuestra recomendación es una autoridad por el tema de que no sea un ministerio, porque todavía nosotros no tenemos aquí en Panamá esa conciencia política o tal vez esa madurez política donde un ministro sea quien tome la decisión. Como esto es un tema muy complejo y tiene que ver también con personas... Aquí el capital financiero con Hitler Cigarrista. Bueno, y estamos con un invitado especial, Roderick Gutiérrez, de la Cámara Minera de Panamá, el presidente de la Cámara Minera de Panamá. Roderick, para que la gente tenga una idea, 35 años de la Cámara Minera, ¿cuántas empresas forman la Cámara Minera de Panamá en este momento? Mira, la Cámara Minera de Panamá ha tenido sus altas y sus bajas, ¿no? O sea, en su momento fueron muchas empresas porque habían empresas explorando aquí en Panamá, empresas invirtiendo y todo lo demás. Ahora mismo somos 60 empresas, porque la Cámara Minera está conformada por empresas. Y también nosotros este año con esta junta directiva, nosotros también consultamos y tomamos la decisión, porque nuestros estatutos no lo permitían, abrimos a lo que era la entrada de empresas extranjeras. O sea, porque los estatutos indicaban que solamente podían ser miembros de la Cámara Minera empresas que estuvieran debidamente constituidas en Panamá. Hoy en día no, hoy en día pueden entrar empresas extranjeras porque muchos de los proveedores que habían en la mina, que eran empresas que no estaban constituidas aquí en Panamá, no podían ser parte de la Cámara Minera y querían ser parte de la Cámara Minera. Así que están entrando empresas peruanas, canadienses, estadounidenses a la Cámara Minera actualmente, y algunas de ellas que son miembros a partir de este año van a participar también en este foro. Así que nosotros consideramos que después de esta expo vamos a tener más miembros de la Cámara Minera, porque la Cámara Minera realmente no es ni la empresa Cobre Panamá, como algunos piensan, ni tampoco es el gobierno. Es un gremio empresarial que más que todo asesor técnico y científico, conformado por un grupo interdisciplinario, porque como dije, yo soy un consultor ambiental y tenemos empresas como Minera Panamá y First Quantum, tenemos empresas también como Terpel, tenemos empresas también como Panarrenting, que es una empresa de autos, tenemos empresas de todo tipo. O sea, somos un equipo interdisciplinario. Liber, que es una empresa que es la que construye estas máquinas gigantescas, las tenemos ahí. Tenemos empresas que se dedican a la soldadura, tenemos empresas que se dedican al transporte. O sea, somos un equipo interdisciplinario, pero hace 35 años la crearon precisamente un grupo de ingenieros en mina que fueron a estudiar al extranjero, que los mandaron a estudiar al extranjero. Sí, y cuando regresaron, fue a Italia a estudiar minería. Cuando regresaron a Panamá, que hubo todo ese impasse en los años 80 con respecto al tema minero, y que después el precio del oro cayó y algunas minas aquí en Panamá cerraron, ellos tomaron la batuta y decidieron crear la Cámara Minera de Panamá, y son los que han llevado durante todo este tiempo todo este tema a nivel legal también, porque son los que han luchado porque las modificaciones del Código Minero. También la Cámara Minera está conformada por las empresas no metálicas. Las no metálicas son las canteras. La cantera es un brazo fuerte de la Cámara Minera de Panamá, de los cuales también hemos estado siempre apoyándolo en los temas más que todo normativos, la gente no tributarios. Lo entiende, pero por ejemplo, muchas empresas cementeras son empresas mineras porque necesitan material que extraen de canteras para poder producir el cemento. Sí, el concreto. Las petroleras son empresas mineras. O sea, tú necesitas minar. Minar es perforar, es ver lo que está debajo y buscar la forma de extraerlo. Eso es la minería. Y las empresas petroleras también son empresas mineras. Pero sin embargo, nosotros lo que queremos siempre es tener un grupo interdisciplinario, conversar, ver la realidad de Panamá, crear empleos, asesorar a los gobiernos, porque nosotros no somos gobierno, como dije anteriormente, y a este gobierno le hemos mandado muchas veces este mensaje, que no hagan lo mismo que hizo el gobierno pasado. El gobierno pasado no llamó a la Cámara Minera, el gobierno pasado no consultó con la Cámara Minera. Nosotros nos dimos cuenta y conocimos el contrato igual que todo el mundo, fuimos a la asamblea, expusimos nuestro punto de vista,
mandamos a la Corte Suprema de Justicia nuestro punto de vista, que fueron bien diseñados por un grupo interdisciplinario, que habían abogados, habían mineros, habían expertos en economía, habían expertos en temas constitucionales, y no se nos tomó en cuenta. Nosotros explicamos ahí por qué la decisión había que tomarla con respecto al Código Minero, tampoco se tomó en cuenta. Y este gobierno, lo único que nosotros le hemos dicho, nosotros no defendemos una empresa, nosotros defendemos el sector. Y cuando nosotros decimos que defendemos el sector, estamos defendiendo el empleo, estamos defendiendo a las familias, estamos defendiendo al proveedor, no solamente a las grandes empresas, también a los, porque al principio Hitler, tú hablabas de que la mayoría de las empresas aquí en Panamá son pequeñas empresas. Bueno, más del 42% de las empresas eran pequeñas y medianas empresas dentro de los 2.000 proveedores que tenía la mina. Había mucha gente que se convirtió en proveedor. Iniciaron trabajando en la empresa minera. Sí. En el caso de Minera Panamá lo puedo constatar, que se convirtieron en proveedores. Sí. O sea, porque habían oportunidades que se abrían. Por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de limpieza de áreas verdes, el tema de transporte, daba mucha oportunidad y muchas personas vieron la oportunidad, formaban equipo con Wiro para limpieza, pero eran pequeñas empresas, o sea, no eran la gran empresa que brindaba este servicio. Eso no existe. No, incluso había uno, por lo menos un comunitario, que me explicó cómo él comenzó. Él viviendo ahí cerca, él veía que subía maquinaria y él decía, mira, yo puedo arreglarte la cerca. Ok, dale, un camaroncito, como decía. Después dije, bueno, tú puedes pintarme el techo, le pintaba el techo. Después se dio cuenta que eso era un negocio, abrió su pequeña empresa, se organizó. O sea, una persona de la comunidad, o sea, no estamos hablando de un gran empresario con un gran apellido, y ese señor, y ese muchacho, porque te ves un muchacho, facturaba casi $1 millón al año, allá en Donoso, allá metido, en Omar Torrijos. O sea, ¿quién podía allá pensar facturar $1 millón? Ese era el ¿Quién le da trabajo hoy? Ahí está el problema, Aquí en Panamá hay un grupo de gente que no le gusta saber que una persona que viene bien de abajo factura. Exacto. Esa es la verdad, esa es la verdad, ese es el problema. Mira, no es los problemas. No, y otra cosa también, disculpa. ¿Por qué él se gana tanto? No, y no yo. Los agricultores que se organizaron en Don Lab facturaban $3.7 millones al año. Yo sigo una cuenta en una red social que se llama Deseo Network. Todos los días suben 3 fotos de CEO de empresas, de las principales empresas del mundo. O sea, que un montón de empresas del mundo. Uh-huh. Aquí tengo al frente a Wael Sawan. Entonces, sí, no te suena nada, ¿no? Él es el CEO de Shell. Claro. Es de Beirut, es libanés. Él vive en Dubái, está entre Dubái y Nueva York. El 90% de los CEOs que salen en esa red son árabes, hombres y sobre todo mujeres y jóvenes que tienen grandes puestos. Por ejemplo, para que nos entendamos, ahora que todo el mundo tuvo el mundial, celebraron aquí y les encantó celebrar hasta las 10 de la mañana. Ok, sí. Les voy a contar una cosa. Esos son los mismos que nosotros casi no pasamos por culpa de un equipo que se llama Surinam. Surinam no tiene liga, no tiene jugadores, de hecho. ¿Qué pasa? Lo que tiene Surinam es una reserva de petróleo importante. Sí. Y hay empresas que están llegando a Surinam. Y esas empresas han comenzado a patrocinar a la federación, entre comillas, de fútbol. Lo mismo en Curazao, porque han encontrado gas. Sí. Entonces, estas empresas que están llegando... Guyana, y Guyana va a ser un jugador, y les voy a explicar por qué. Estas empresas lo que hicieron fue que le dijeron a sus federaciones pobres, yo te pongo la plata, trae los jugadores. Resulta ser, porque por si nadie ha visto nadie ha abierto la página web de la Federación Holandesa de Fútbol de los Países Bajos, claro. La mitad del equipo del equipo actual de Holanda que va al Mundial son de Surinam. Uh-huh. Entonces, ¿qué hizo Surinam? Buscó a otros jugadores de la segunda división y se los trajo a jugar. Lo mismo Haití. Claro. La totalidad del equipo de Haití nunca han estado en Haití. No conocen el país. No saben cómo es Haití. Pero ¿qué pasa? Igual que Venezuela, que la está rompiendo. Hay muchos negocios que se están dando ahí. Entonces hay gente que está poniendo plata para que esas federaciones actúen. Por eso es que Centroamérica no va al Mundial. Porque nos ha empobrecido
Sí. Nos han metido estos cuentos de que los pajaritos y la cosa, que el oro verde, y el oro verde no le paga a los jugadores, le paga la plata que viene de los recursos que se están extrayendo. Y todos estos árabes hoy controlan el mundo gracias a ¿qué? A que saben dónde están los recursos, los administran bien. Y nosotros que lo tenemos enterrado. Cuando no sabemos qué hacer con ellos. Que podríamos estar en esas mismas listas. Claro. Pero no estamos porque hay un grupo de gente que no nos quiere ahí. Y que hacen exactamente lo mismo que cualquier ejército de tierra que invade un país. Sencillamente nos somete. Y ahora mismo nosotros estamos sometidos a la gente que nos quiere pobres. Exacto. Y que normalmente son tipos que viven en otros países, que tienen intereses, que saben que si acá esto repunta, se les va a acabar el negocio allá, o el negocio se les pone peor. Claro. Es que esto que yo estoy diciendo, yo sé que es complicado de entender, sobre todo por el proceso de embrutecimiento y estupidización que han sometido a la sociedad panameña en los últimos 35 años, acabando con la educación panameña. Entonces el panameño ya no comprende, ya es terreno fértil para cualquier cantamañana que venga a decir cualquier estupidez, como los Swifties y la cosa esta, que lo que se abrazan a los árboles, esta cosa, dicen cualquier tontería y la gente se la cree. Y es difícil después echarlo. No, y si tú te das cuenta, ellos van en contra siempre de los grandes proyectos, van en contra de la economía. Eso es un movimiento que viene de ahí, es un movimiento a nivel mundial que Panamá lamentablemente ha caído en ese jueguito que tienen ellos para ir en contra de la economía, porque como decíamos hace un momento, o sea, el negocio de ellos es el embrutecimiento, el negocio de ellos es la pobreza. Ese es el negocio de ellos, porque mientras haya pobreza, mientras existan todos estos problemas, ellos van a recibir dinero, y ese dinero que ellos reciben no pagan impuestos, y sin embargo las empresas que sí pagan impuestos son las que tienen entonces el problema. Pero también en el tema minero específicamente hay que entender algo. La minería hoy en día es el sector que más aporta a lo que es la conservación del medio ambiente. ¿Y por qué? Porque como lo decías tú hace un momento, el tema está en que los bancos no financian un proyecto minero si no cumplen, primero que todo, con el tema ambiental y social. Así de sencillo. O sea, y son ellos los que... no solo los bancos, los fondos de inversión más grandes del mundo están... Sí. Ok, yo te doy el dinero, pero quiero ver... No, yo dije bancos por decir el sistema financiero, ¿no? Pero sin embargo, dentro de ese sistema financiero están los accionistas, que también piden sus propias auditorías. Y también están los ministerios. A tal punto, imagínate, hay un nombre bien largo que nunca me había aprendido que es una ley alemana, que esa ley, en palabras más, palabras menos, tiene que ver con control de calidad. El país que le vende a Alemania, si no cumple con lo que establece esa ley, que es bien rígida, Alemania no le compra. Y Alemania es uno de los que nos compra concentrado de cobre. O sea, si nosotros no cumplimos acá con los estándares alemanes, Alemania no nos compra, ni nos vende nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que entender, y es parte de lo que vamos a ver en esta Expo Minera para que Roderick, todos importante. En este Expo Minera no se va a hablar de la apertura de la mina, pero la apertura de la mina está en el tapete. El presidente lo ha puesto sobre el tapete. Claro. Y ha hablado varias veces de que esto es importante tomar una decisión en algún momento. Se va a esperar a que se haga la auditoría que se está realizando, la llamada auditoría integral, porque inicialmente que querían algunos sectores que solo se hablara del medio ambiente, pero también hay que hablar de los impactos económicos y sociales. El de la tema mina. Tributario, el tema gobernanza también. ¿Qué vamos a hacer nosotros, cómo se llama, para poder regular todo el tema? ¿Vamos a seguir haciéndolo desde una dirección del MISI o lo vamos a hacer desde una ministerio? Hay quienes proponen un ministerio de minas. Nosotros proponemos una autoridad de minas. Rodri, yo te quería preguntar, porque eres presidente de la Cámara Minera y yo creo que es la persona correcta. Siempre se habla de que se llevan el cobre y el oro. Háblame del oro en Panamá. ¿Qué tal? O sea, hay tanto oro en Panamá así como... Mira, Panamá tiene... Lo que pasa es que vayamos un poquito más atrás. Esto es un tema geológico. Panamá es un brazo de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, o sea, se formó hace millones y millones de años, se hunde en Colombia y sale por
Panamá. Panamá es un brazo ¿y por qué digo un brazo? Porque el otro brazo es las islas del Caribe. O sea, la cordillera de los Andes va entrando y subiendo y bajando, y son las islas que forman en el Caribe. Y si uno lo ve desde el mapa, habrá en Google Maps ahora mismo, y uno va a ver cómo se divide la cordillera de los Andes. Entonces, nosotros tenemos aquí todo ese mineral y tenemos todo ese potencial geológico que Dios nos puso aquí, mucho antes que pensáramos ser en república. Entonces, Panamá tiene una gran cantidad de oro, tiene petróleo, tiene cobre, por supuesto. El concentrado del cobre o la ley, porque se maneja por alta o baja ley de Panamá, es muy alto, muy similar al que tienen los yacimientos peruanos. Incluso uno que se está explotando ahora mismo, que se llama Cerro Verde en Perú, que es uno de los más grandes actualmente, tiene el menos ley que lo que tiene Panamá. Entonces es un tema geológico, nosotros lo tenemos aquí. Todos los ríos de Panamá tienen oro, todos. Wow. Y eso, yo no estoy diciendo que vayan a lavar oro ahora, de que lo hagan, pero es un tema que está ahí. Y entonces, pero sin embargo, como lo dijimos hace un momento, si no lo hacemos de forma organizada, si no lo hacemos con las empresas que saben hacerlo, vamos entonces a caer en la ilegalidad, que es lo que está pasando ahora mismo con el tema del oro. Con respecto a lo que sacan, que es un concentrado, el concentrado de cobre, se le llama concentrado de cobre porque el mayor porcentaje de lo que se va por tonelada es cobre. Pero también ahí se va oro y se van otros minerales oro, más. Plata, molibdeno. Exactamente. ¿Qué hacen con eso? Que si no los pagan o no los pagan, sí los pagan. Porque cuando se pesa aquí en Panamá, ¿cómo se llama? Se tienen que sacar por supuesto, los porcentajes de cada uno. Y cuando llega a donde nos los están comprando, también lo vuelven a pesar y también vuelven ¿cómo se llama? A sacarle los porcentajes. Y esos dos números tienen que coincidir. Entonces, lo que sale de aquí en Panamá y se compra en el extranjero nos tiene que pagar todo lo que se llevaron. Entonces, ¿pero por qué se llama cobre Panamá y no se llama oro Panamá? Porque la mayoría de lo que se va en el concentrado es cobre. Y no es que se quiere decir que no se paga el oro. ¿Y por qué tú dices que hay que hacer una autoridad y no un ministerio? Mira, nosotros proponemos una autoridad en mina y eso lo hacemos muy responsablemente porque también en los años 2017-2018 la Cámara Minera de Panamá en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo trajimos aquí a expertos internacionales, hicimos varias actividades para estudiar lo que era la realidad de Panamá y el futuro de Panamá en tema minero. Y de ahí se arrojó algo que en realidad es el Estado el que tiene que tomar la decisión, o el gobierno tiene que tomar la decisión en su momento, pero nuestra recomendación es una autoridad por el tema de que no sea un ministerio, porque todavía nosotros no tenemos aquí en Panamá esa conciencia política o tal vez esa madurez política donde un ministro sea quien tome la decisión. Como esto es un tema muy complejo y tiene que ver también con personas, tienen que estar manejado por personas especialistas, lo que nosotros proponemos es una autoridad de mina para que las decisiones la tome una junta directiva y no la tome una persona. Entonces, utilizando también el modelo que nos ha ido muy bien con el modelo del Canal de Panamá, en donde es una autoridad y no un ministerio. Entonces, esa es la propuesta que nosotros tenemos porque consideramos que esto es un tema para largo plazo, esto es un tema de un sector que desarrolla, y esta frase me la robo del presidente de la Cámara de Comercio, desarrolla empleo sostenible. Entonces, no es un proyecto de un cuarto puente o un proyecto de un metro que va a durar 5, 6 años, 10 años. Esto es un proyecto país que puede durar 40, 50, 60 años y no tenemos idea de cuánto puede, y esto va a generar empleo sostenible, personas que entren y puede ser de generación en generación, y para eso necesitamos realmente, como cuando construimos el canal, que lo vimos para toda la vida, necesitamos una autoridad que realmente tome las decisiones. Antes que termines, porque ya se nos acabó el tiempo, e invites a la gente al evento, te quería preguntar por un proyecto, bueno, que no es un proyecto, era un desarrollo, que yo lo vi personalmente, que era Petaquilla Gold. Y que yo lo vi y me quedé horrorizado por el estado en que estaba. Fue hace poco. Como presidente de la Cámara Minera, me imagino que ustedes estudian esa situación. Sí. ¿Eso en qué quedó? Porque es que a mí me da mucha risa que ni nadie le interesa la situación de eso. O sea, le interesa lo otro. Pero ese no le interesa a los demás. Cuando a mí me parece que ese es
uno de los más críticos. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, incluso ni siquiera es uno de los más críticos por el sentido de que también ha tenido muchos estudios y más que todo análisis de laboratorio, porque el MISI y el Ministerio de Ambiente y también la misma empresa tienen que hacer sus monitoreos anuales. Por lo menos esos grandes lagos que ves ahí no son lagos, fueron los tajos que se llenaron de agua y esa agua se ha ido monitoreando y esa agua incluso ha arrojado que no es contaminante. Claro. Por décadas, cuando se paralizó el proyecto, porque se paralizó a finales de los años 90 cuando cayó el precio del oro, se fue llenando de agua y más que todo agua de lluvia, la gente del área la utiliza para lo que es la ganadería y la agricultura. Eso por un lado, o sea que no son aguas contaminadas ni son cianuro ni nada como está explicando. O sea, el color que tienes por el exactamente. El tajo, sí, incluso por los minerales. Mi empresa con ciertos laboratorios hemos hecho análisis, tenemos los análisis de esos tajos. Incluso hay una cosa que parece tonta, pero es crucial en el tema ambiental. Cuando tú encuentras renacuajo en una quebrada o en un lago donde es porque no hay contaminación, porque el sapo solamente pone sus huevos y se desarrolla en áreas en agua que no está contaminada. Así, si tú encuentras renacuajo en un lado es porque no está contaminado. Con eso te digo todo. Pero sin embargo, el tema es que sí, es otro de los proyectos que se debe desarrollar que de forma responsable y también todos los errores que se cometieron en la década de los 90, 80, tenemos que tener algo también muy claro. La Ley General de Ambiente en Panamá se creó en el año 98. Los estudios de impacto ambiental se comenzaron a exigir con el decreto 59 del año 2000. Antes de esa fecha no había ningún instrumento de gestión ambiental que exigiera la parte ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se hizo en los años 90 en Panamá no es lo mismo que se está haciendo hoy en día. Hoy en día tenemos que cumplir no solamente con la normativa panameña, sino con las normativas internacionales. Y la otra cosa también, los proyectos actualmente no utilizan químicos porque utilizan otro sistema que es flotación, que tiene que ser, que otro día con mucho gusto se lo podemos explicar, pero no utilizan ni cianuro ni... que lo vayan a preguntar al evento. Que vayan al evento, exactamente, y gracias por eso. Reiteremos la exactamente, fecha comienza mañana, ya desde ayer estamos montando, quiero agradecer a todo el equipo que está trabajando allá, porque es un trabajo titánico que están haciendo. Mañana 25, 26, 27 en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel Panamá. Vamos a tener a más de 80 expositores, 25 empresas, 10 países, la Organización Latinoamericana de Desarrollo de Minería aquí en Panamá sesionando, hablando de todos los temas que nos preocupan, de todos los temas que necesitamos realmente aclarar aquí en Panamá, y lo vamos a estar hablando con expertos internacionales que vinieron a Panamá y que creemos que ya es hora de que tomemos una decisión. Y a todas esas familias, que este foro lo estamos haciendo por ellos, todas esas familias que se quedaron sin empleo, todas esas familias que están pasando hoy en día problemas económicos, este foro es para ustedes, porque realmente su lucha es nuestra lucha. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera, que nos ha acompañado hoy. ¿Y vamos a pasar por allá? Vamos a estar. Capital Financiero le da cobertura a estos eventos. Totalmente invitados. Y todos los que quieran asistir también pueden verlo en Camispa Oficial, porque todo el mundo utiliza más las redes sociales, @CamispaOficial, entren, ahí están todos los datos para poder participar. Esta es Radio Ancon, vamos a la pausa. Muchas gracias, Roderick, nos vemos allá y seguimos con más en los 92.1 FM y radioancon.com.